Bueno, hermanos, como siempre, un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? La semana pasada mi hijo les habló sobre Apocalipsis 13, el verso 1. ¿Se acuerda que lo habíamos dejado para después? Y ese después llegó la semana pasada y se habló de esas 7 cabezas. ¿Les quedó claro? Los que estaban, espero que los que estén en las redes también. Vamos a hacer un pequeñito repaso de eso, de esas cabezas. Y empezando por Babilonia. ¿Alguno se acuerda de cuáles cabezas? ¿Alguno me las podría decir? No, bueno, no importa, te las voy a decir. ¿Ah? Las cabezas, ¿cuáles eran? ¿Cómo venían? Babilonia, siguiendo por Medo-Persia, sigue Grecia, llegó Roma, luego, como le dice mi hijo graciosamente, Roma recargado 2.0, que es el cuerno pequeño que se extendió y que se convirtió en, ya le podemos poner nombre, siempre ya se lo hemos puesto, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que gobernó durante 1260 años, ¿ok? Hasta llegar a la sexta cabeza. Y esa sexta cabeza era Francia, ¿cierto? Esa que subió del abismo, dice la Biblia. Cuando dice subió del abismo, sabemos qué era abismo en la palabra de Dios. ¿Qué era el abismo? El abismo es ausencia de Dios. Es ausencia de Dios. Eso es abismo, es oscuridad. Entonces, al subir del abismo, o sea, que subió por maldad, subió lleno de ira, de maldad y de cosas malas, todo contra de Dios, sin reconocer a Dios. Por eso esa Francia se hizo tan famosa, y incluso hasta el día de hoy, vean hermanos, hasta el día de hoy ustedes sabían que todos los países que tienen constitución política viene de Francia. Eso fue algo heredado de Francia. Antes habían reyes, ahora hay constituciones, eso salió de Francia. Si no me equivoco, hablamos de libertad, fraternidad, se me olvidaba el eslogan que ellos tenían. Eran 3 palabras. Igualdad, fraternidad, libertad, igualdad, fraternidad. Así, es correcto. Gracias, hermanita. Entonces, entendimos perfectamente que entonces Francia era esa sexta cabeza y que su ser, por decirlo así, era para ir en contra de todo lo que fuera culto. Ellos simplemente estaban de parte de la razón. Ellos seguían a la razón. Ese era su Dios, la razón, la lógica, lo que mentalmente ellos entendían y podían, ¿cierto? Y entonces, ahí ya viendo todo este pequeño resumen y viendo la hora, perfecto. Entonces vamos a hablar sobre la séptima cabeza. Mi hijo hizo spoiler la semana pasada. Les dijo, vamos a hacerles un spoiler. Y dijo, esa séptima cabeza era ¿quién? Hermanos, no estaban. Ninguno de los que están aquí estuvieron la semana pasada. Estados Unidos. Él llegó y dijo, esa séptima cabeza es Estados Unidos. Ok. Ahora vean, hermanos, hasta la saciedad, bien argumentados, hemos demostrado cada cabeza por qué con historicismo y con palabras, ¿cierto? Toda la hemos venido demostrando. Ahora llegar tan fácilmente y decir Estados Unidos es la séptima cabeza ¿y por qué? Pues tenemos que demostrarlo. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y esa es la clase de hoy. Toca hacerlo y me tocó a mí. Entonces, vamos a leer y vamos a basarnos hoy solo en 2 versículos. Hoy está fácil, hermanos. Está sencillo, son 2 versículos. Y con eso vamos a entrar y vamos a probar que es Estados Unidos, esa potencia mundial, esa cabeza nueva que salió. Pero quiero que entiendan una cosa. Desde que entró Roma hasta el día en que venga Jesús, Roma va a ser la que gobierne. ¿Me entienden? Lo hace tras bambalina, lo hace despistado, de medio lado, apambichado, pero lo hace. Siempre está al frente, siempre está gobernando, moviendo los hilos.
obviamente, y sabemos que el verdadero que mueve todo y que manda en todo es el dragón, Lucifer, Satanás. Pero él le ha dado su autoridad, su poder a esta bestia. Y esta bestia, pues ahí va disfrazándose y entrando y saliendo y en este plan. Bueno, hermanitos, vamos a buscar en la palabra de Dios, en Apocalipsis 13, el verso 11. Y vamos a empezar ahí la clase, en el verso 11. Y si alguno gusta leerlo, puede leerlo desde el filtro, como dice la hermana Melissa, o puede leerlo en la pantalla. Ahí está. Ahí con buena voz. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Correcto. Ok, ya están. Fácil, Estados Unidos. ¿Ya? No hay duda. ¿eh? Entonces, hermanos, analicemos entonces este verso. Vean. Lo primero que nos empieza a decir es, me lo quitaron. Dice que subía de la tierra, subió de la tierra, salió de la tierra, subió de la tierra, ¿de acuerdo? ¿Qué quería decir tierra en la palabra de Dios, en la Biblia? ¿Qué quiere decir tierra? Esa tierra, ¿qué quiere decir? ¿Qué representa en la Biblia tierra? La tierra representa, lo voy a decir como por quinta vez yo, y ya lo ha dicho mi hijo. Poco poblado. ¿Ah? Poca población. No te oigo, dígalo duro. Poca población. Poca población. No. La tierra representa paz, aunque no haya mucha paz, aunque hayan asesinatos y violaciones y un asalto y alguien se metió a robar en una casa y el vecino se peleó con el otro, eso no tiene tanto que ver. Nosotros vimos en las primeras 4 cabezas, Babilonia, Medio Persa, los griegos y Roma, todos ellos se levantaron de el mar, de las aguas, ¿cierto? ¿Qué era el mar? Turbulencia, conflicto de naciones, guerra. Obtuvieron sus gobiernos, su poder, venciendo y dándole por la cabezota al otro y dominándolo. Así es como llegaron, ¿me entienden? Luego la quinta cabeza, que es el cuerno pequeño, esa salió de Roma y aún así le metió un codazo a 3 cuernos más y se los bajó, acuérdense. Pero ahí estaba, y esa es, por eso mi hijo le llama recargada 2.0, porque esa vino, es el mismo Roma, pero transmutado de alguna manera, porque ahí ya, como decía Daniel, como le dijeron a Daniel, un reino diferente a los demás. ¿Por qué? Porque ya no solo era un gobierno, un poder, un reino de fuerza, de ejército y de fuerza civil, de poder civil, sino que también era religioso. Y por medio de eso dominó entonces en la mente de las personas, ¿de acuerdo? Luego vino Francia, y Francia, ¿cómo salió? Del abismo. De gente enojada. Acuérdense que Francia estaba teniendo grandes problemas financieros, había hambre. La gente en Francia estaban hartos, pero hartos de estar comiendo pan con moho, de estar tomando agua de pozo casi podrida, y era lo único que tenían para comer, y los reyes llevándosela de lo más rico. Todo ese odio, yo lo que lo levantó, ese enojo, esa venganza, todo eso fue del abismo, maldad, venganza, odio, rencor, ¿cierto? Pero llega a Estados Unidos y sale, y por eso decimos que es Estados Unidos, lo vamos a ir demostrando, y esta séptima cabeza sale de la tierra. ¿Cómo? Teníamos que ubicarnos. Cuando hablamos de Francia, ¿ok? Hablamos de cuando recibió la herida, entre comillas, la bestia, el papado, ¿cierto? Cuando fue llevado por el general Berthier, arrestado el Papa Pío, no me acuerdo. Y ahí, a partir de ese momento, ahí es donde el verso nos ubica, en ese tiempo precisamente. Acuérdense que una vez en una de las clases hablamos de los tiempos de Dios, de la gente que estudiaba los tiempos de Dios. Nosotros estamos estudiando los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios es profético, es la agenda. Entonces nos lleva y nos ubica en dónde estamos. Estamos en el año 1798. Por ahí anda, en ese siglo. ¿Qué sucede? Después de eso, tenemos que fijarnos, despuesito de eso, cuál reino se levanta y llega a ser, una de las características de estas cabezas es que llega a ser
potencia mundial, respetado por todo el mundo conocido. Tiene que llegar a ser potencia mundial, tiene que hacerlo y tiene que salir de la tierra. O sea, fue fundado en paz. ¿Me comprenden? Ya Estados Unidos existía, pero vean qué vacilón. Vean hermanos, en el tiempo de Babilonia, en el tiempo de Roma, la gente iba a ese lugar porque ahí es donde se daban los negocios, ahí es donde estaba el poder, ahí es donde se hacía la plata. ¿Cómo le llamamos ahora a Estados Unidos? ¿Cómo le llaman los inmigrantes? El sueño americano, ¿cierto? Ahí es donde se tiene. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la bendición. Bendición entre comillas, pero es bendición. Sí, es bendición. Dios permite que ellos prosperen. Dios se hace a un lado y lo deja. El diablo se encarga de que todo les resulte, aún haciendo cosas que no están correctas. ¿De acuerdo? Entonces, ya entendemos que Estados Unidos se levantó en paz, digámoslo así, en una calma, y llegó a ser un estado donde todo el mundo del viejo mundo se vino a refugiar ahí. Y llegaron mentes muy inteligentes, muy preparadas, y llegaron a ese lugar a colonizar, a levantarse. Estados Unidos se fundó bajo una constitución donde pasaban cosas vacilonas. Decía que prohibía ir a hacer guerra, sino porque así, conquistar cosas así. No, eso está prohibido en la Constitución de Estados Unidos. Si ellos hacen la guerra, tiene que ser por un buen motivo, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también lo que es religioso, todo el mundo tiene derecho a creer en lo que quieran. Si usted quiere creer en Satanás y alabar a Satanás en la sala de su casa, se lo puede hacer. Si usted quiere alabar a Dios, lo puede hacer. Si usted quiere alabar a María, lo puede hacer. En Estados Unidos eso se supone, hasta más o menos el día de hoy, que es así, ¿cierto? Ok, entonces, venimos y seguimos. Dice, un momentito para ponerme los anteojos, porque necesito ver la laptop y los 4x4 me están fallando. Ahora sí, para guiarme. De acuerdo, entonces, decíamos, Estados Unidos tenía que convertirse en una potencia mundial. ¿Pasó? ¿Cómo pasó? Vean, hermanos, no sé si ustedes saben un poquito de la historia de Estados Unidos. Les voy a hablar un poquitico aquí. Estados Unidos, allá por el año 1846, creo, por ahí sí, porque en el 1848 fue que se llegó al acuerdo. Tuvo una guerra con México, la tuvieron por tierras. Había un conflicto que si se los comienzo a contar se me va la media hora que tengo, pero había un conflicto ahí, todo el asunto, y fueron a guerra Estados Unidos y México. Cuando terminó esa guerra, que obviamente ganó Estados Unidos, fue increíble. Y fue increíble porque, en serio, México, en el acuerdo de ya de paz, para ya quedar en paz y todo el asunto y acabar todo el conflicto, México le cedió, óiganme bien, la mitad de su territorio. Yo no le estoy diciendo una gran cantidad, no estoy diciendo la mitad de su territorio, tal vez un poco más de la mitad. Fueron 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Hermanos, estamos hablando de California, de Wyoming, de Colorado, de Texas, hermanos, en serio, de Utah. Son estados de Estados Unidos. Estamos hablando de un territorio vasto y grande. ¿Cómo significó eso qué significó eso para Estados Unidos? Imagínense que solo Texas, si Texas se declarara una tierra soberana y un solo gobierno, se independizara de todo, si fuera solo un país, se los pongo de esta manera, se iría a penales con Dubái en la riqueza, porque Texas está montado sobre una piscina de petróleo. Todas las riquezas naturales, oro, gas, petróleo, fauna, un montón de cosas, árboles, madera, todo, hay en todo ese territorio que Estados Unidos se dejó, de acuerdo con el acuerdo de México. No, acuerdo, ¿verdad? Están como de acuerdo, pero ahí lo cedieron. Aparte de lo que Santana, en la historia de México se ve, le vendió a Estados Unidos, parte de Texas también, entonces terminó de hacerla, ¿cierto? Ok, entonces aquí vamos viendo a un país que comienza, que todo lo que hace le sale bien, y que comienza a tomar una gran fuerza. Imagínense en el poderío de Estados Unidos como salió. Eso fue un poquito antes, pero vino la revolución industrial.
¿Han oído hablar de la revolución industrial? Estados Unidos no se quedó sin entrar en eso. Empezó en Gran Bretaña, es cierto, pero Estados Unidos estuvo metido ahí y como les digo, había muchos hombres muy inteligentes, empresarios, emprendedores. Y entonces hubieron fábricas, hubieron de todo y progresó. Trabajaron hierro, trabajaron textiles, de todo, medicamentos, de todo. ¿Ok? Y luego viene, hermanos, en esta historia rápida que les estoy contando para que ustedes entiendan por qué se convirtió y cómo lo bendijo Dios para que fuera una potencia mundial, llega la Primera Guerra Mundial y se arma ese desmadre allá en Europa y todo el mundo contra todo el mundo y todo el mundo peleando. Estados Unidos se llevaba bien con los que siempre se ha llevado bien, España, Inglaterra, Francia, qué sé yo, ok. Y él se llevaba bien con ellos. Pero Estados Unidos en su constitución decía que no podía meterse a pelear, así porque así. Entonces Estados Unidos se queda queditico, pero por espacio de unos 2, 3 años, porque esa guerra duró como 4 o 5 años, no estoy muy seguro, pero durante ese tiempo Alemania comenzó a atacar a todo lo que se encontrara en el mar que no fuera aliado. Entonces había muchos mercaderes, mucho negocio que Estados Unidos tenía con sus aliados, aunque no peleaba con ellos. Estados Unidos les estaba vendiendo armas, les estaba vendiendo municiones, les vendía curita, les vendía Vivaporru, les vendía, imagínense, Mertiolé y todo lo que pueda haber. O sea, estoy divagando, pero sí, había un montón, algodón, todo, muchas cosas que Estados Unidos les vendía a un buen precio, pagado a un buen precio. Imagínense cómo iba subiendo las finanzas de Estados Unidos, lo poderoso que se iba haciendo. Todavía faltaba demostrar una parte de ese verso que dice que habla como dragón, ¿cierto? Pero no hemos llegado ahí. Ok, el asunto es que pasa algo excepcional en esta guerra. Un señor llamado, y perdónenme, tal vez verifíquenlo ustedes y los de las redes, porque puedo equivocarme, no soy muy bueno para los nombres, creo que se llamaba Sisterman. Es más, yo creo que lo tengo apuntado aquí, más o menos. Zimmerman, digamos, con Z. Bueno, este era un apellido, el apellido de uno de los ministros de ahí de Alemania, grandes, y este hombre inteligentemente manda un telegrama, por eso se llamó el telegrama Zimmerman, se lo manda a México. México recibe el telegrama, pero es la inteligencia de Estados Unidos, les hablo de espionaje, ¿cierto? Ellos interceptan ese mensaje y se dan cuenta qué es lo que dice. Ellos ese mensaje le iba para el embajador o el consulado donde ellos dicen, ok, estamos siendo puestos en peligro. Alemania nos quiere perjudicar, nos quiere hacer daño, viene por nosotros y ya nos ha botado varios buques. ¿Qué fue lo que sucedió? Estados Unidos le declara la guerra a Alemania. Se mete con los aliados a pelear y termina la guerrita. ¿Y qué pasó? ¿Quién fue el héroe de esa guerra? ¿Quién fue el más poderoso? ¿Quién fue el que llegó a salvar y entró de patada voladora? Estados Unidos. ¿Cómo dejó eso a Estados Unidos? Financieramente aquí, balísticamente o militarmente aquí. Quedó arriba, respetado por todo el mundo conocido. Aunque Francia, aunque Inglaterra son muy poderosos, respetaban a Estados Unidos como el mejor, como el más fuerte. Eso sucedió. Y luego viene para en colmos la Segunda Guerra Mundial, ya hablándoles de la primera, perdón. Y viene la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial otra vez pasa lo mismo. Estados Unidos comienza a hacer plata, comienza a negociar, comienza a vender armas, comienza a vender medicamentos, comienza a vender comida, comienza a vender de todo lo que tiene. ¿Y qué sucede? Textiles, uniformes, todo lo vendía a los aliados. ¿Y qué sucede? Llega Japón y decide atacar a Estados Unidos. Hermanos, no, ya después de tantos años y que se ha investigado y todo, se ha llegado bastante a demostrar, se ha llegado, no, casi que es seguro que Estados Unidos sabía que iba a ser atacado por Japón, pero a ellos les convenía ser atacados por Japón, porque así podían entrar en la guerra. Fue atacado Pearl Harbor, ustedes han oído la historia, murieron como 200,000 personas y un montón de buques y aviones y bueno, un desmadre ahí, una bombardeada. Estados Unidos se enoja, se levanta, comienza a atacar, el dragón comienza a hablar como dragón. Atacan y ¿qué sucede?
Hiroshima, Nagasaki, par de bombas atómicas y la cosa se pone horrible. Los japoneses tuvieron que rendirse. Todo el asunto, otra vez, ¿quién fue? ¿Cómo lo puso en ese momento? ¿Cómo quedó Estados Unidos? Viene de una Segunda Guerra Mundial y ahora viene de una Primera Guerra Mundial y ahora viene de una Segunda. ¿Cómo? ¿Cómo queda? Como la potencia mundial, Estados Unidos. ¿Cierto? Hoy por hoy se entiende y todos saben que es una potencia mundial, ya tal vez no financieramente, hay dudas ahí, pero créanme, algo va a pasar y él va a seguir igual. Y lo que es militarmente, pues es intocable, o sea, es bastante fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya entendemos y queda claro que esa cabeza, que esa nación sale de la tierra, sale en paz, se levanta, es prosperada, agranda su territorio, sin mucha objeción, y las guerras que hay, todo el asunto lo ponen en una posición privilegiada delante del mundo. Entonces, vamos a seguir con el verso. El verso, vamos a buscarlo aquí, o me lo pones ahí. Dámelo por ahí, eso. No, ponémelo, bueno, póngamelo dos si gusta. Pero es que no he terminado con el primero. Estoy muy... Dice, y tenía 2 cuernos semejantes. Ya vi otra bestia que subía a la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, más hablaba como un dragón. De acuerdo, hablaba como un dragón, ya lo vimos, ¿cierto? Quedó bien demostrado. Un cordero. ¿Qué les trae a ustedes la palabra cordero? En la Biblia, ¿qué es cordero? Hermano, no me decepcionen. ¿Qué representa el cordero en la Biblia? ¿Ah? A Cristo Jesús. Es correcto, el cordero inmolado. O sea, la mansedumbre, la humildad. Esos cuernos de cordero lo que está diciendo es que es un país tranquilo, pero habla como dragón. Lo demostró. Ellos estaban aquí, les quieren tocar el telegrama Silverman, o México comienza a molestar por el problema que había territorial, o llegan los japoneses a tratar de gorreárselos, perdón la palabra, a atacarlos sorpresivamente. ¿Qué sucede? Sale el dragón y habla como dragón, se defiende como dragón, ataca como dragón, pelea como dragón. Él habla como dragón, eso es lo que verdaderamente es. ¿Me entienden? Ahora hablamos de 2 cuernos, 2 cuernos. Los cuernos en la Biblia, ¿qué significan? Reinos o poder, ¿cierto? O sea, un reino es poder. En este caso hablamos de poder. Cuando la palabra de Dios habla de Jesús y dice que Jesús tiene 7 cuernos. Jesús tiene 7 cuernos, dice en Apocalipsis, lo han leído. ¿Qué significa? El 7 es totalidad de algo. Entonces Jesús tiene totalidad de poder. Todo dominio se me ha dado, ¿cierto? Entonces estos 2 cuernos representan un poder, representan 2 poderes que son muy fáciles de interpretar. Estamos hablando de un poder civil, estamos hablando de un poder religioso. La Constitución de Estados Unidos prohíbe que se mezclen, que la religión entre en el gobierno. De hecho, como adventistas sabemos que en un futuro próximo Estados Unidos tendrá que hacer algo con esa constitución porque eso se va a dar y esa mezcla va a pasar. A la bestia que tuvo una herida como de muerte, ¿cierto? ¿Quién fue? ¿Cómo tiene? Tiene un nombre. Bien identificada la tenemos. Iglesia Católica Apostólica Romana. El sistema papal. Quiero que quede claro una vez más. Cada vez que hablo de esto lo dejo claro. Nosotros no decimos que los católicos sean la bestia. Jamás. Hay católicos que merecen más el cielo que yo. Son más devotos a Dios y tienen más amor por el prójimo y por Dios que yo. Nos referimos al sistema que ellos siguen, que a ellos les tiene con tanto engaño metidos en eso y que Dios en algún momento les dará luz. Entonces, lo que este verso nos está diciendo, y lo vamos a buscar aquí para dejar de, porque necesito leerlo de esta manera y lo vamos a leer así, vea. Ajá, aquí lo tengo. De acuerdo. Y dice, lo voy a leer de esta manera para que me entiendan. Vea qué fácil es de comprenderlo. Dice, y ejerce, ¿quién ejerce? Toda la autoridad de la primera bestia. Estados Unidos ejerce toda la autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana. O ejerce la autoridad del papado. Lo estoy leyendo como ya descifrado. Dice,
Y Estados Unidos ejerce la autoridad del papado en presencia del papado, o sea, delante de él. El plan de Satanás, inteligentemente, es que la iglesia no está haciendo nada. Estados Unidos está haciendo el trabajo por él, por ella, por su bestia, por lo que él le ha designado. ¿De acuerdo? Entonces, dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Estados Unidos hace que los moradores de esta tierra, que los habitantes de la tierra, adoren al papado, a la iglesia católica, le sigan, le respeten, le veneren. ¿Ya? Eso es lo que hace Estados Unidos. Así de fácil. Así lo está diciendo. Simple. Ya tenemos identificado quién era la bestia que fue herida. ¿Ok? Así de sencillo es como demostramos que Estados Unidos es esta séptima bestia. Para terminar, porque ya terminé, pero para desquitarme, solo quiero dejar un spoiler. Para desquitarme con Junior. Dice, Apocalipsis 17:11, la bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Curioso, ¿eh? Esa es la iglesia católica. Ese es el papado. ¿Cierto? Bueno, no lo saben, pero eso es. Esta es el spoiler que les doy. Junior luego lo explicará. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que hayan entendido. Hasta la próxima.